Rubén es guardia nocturno en un edificio antiguo del centro. Pasa sus noches en una caseta diminuta, viendo por cámaras cómo duerme la ciudad, mientras él lucha contra el sueño y el frío con un viejo abrigo que fue de su padre. Los reglamentos son claros: no dejar entrar a nadie sin autorización, no involucrarse en asuntos personales, limitarse a vigilar. Pero el corazón de Rubén nunca aprendió a ser de piedra. Una madrugada de invierno, un hombre aparece frente a la puerta principal, empapado, sin documentos a mano, respirando con dificultad. La temperatura cae bajo cero. La calle está vacía y el manual dice una cosa, pero la conciencia de Rubén dice otra. Se quita su propio abrigo y lo cubre. Use mi abrigo. Yo aguanto el frío. Rompe el protocolo para proteger a un desconocido que al día siguiente se presenta como el verdadero propietario del edificio, cansado de números y de un sistema que se olvidó de las personas. Desde ese encuentro, se abrirá una conversación incómoda y necesaria sobre qué significa seguridad. Cámaras y rejas, sí, pero también humanidad, escucha y abrigo compartido. A veces, un abrigo prestado es la diferencia entre sentir que el mundo te ha dejado congelado en la puerta y descubrir que todavía hay alguien dispuesto a pasar frío contigo para que tú no te congeles solo. El reloj digital de la caseta marcaba las 2:36 de la madrugada cuando el viento volvió a sacudir la puerta de vidrio del edificio Alameda. El zumbido leve del fluorescente, el ronroneo lejano de algún motor de refrigeración y el eco de pasos lejanos eran los únicos sonidos que acompañaban la noche. Rubén se frotó las manos. Aunque llevaba rato con los dedos entrelazados alrededor de una taza de café tibio, el vaso ya no calentaba, pero le daba algo que hacer con las manos, además de sostener bolígrafos y revisar monitores. Tenía 49 años y un cuerpo que había aprendido a doblarse, pero no a romperse. Su espalda se quejaba cuando se incorporaba demasiado rápido. Sus rodillas sonaban como puertas viejas al subir las escaleras, pero su mirada seguía siendo firme, de esas que reconocen caras, gestos, intenciones. El uniforme, azul marino con el logo bordado de la empresa de seguridad, llevaba años acompañándolo. Encima, el verdadero protagonista de sus noches. Un abrigo grueso, marrón oscuro, de lana pesada, con olor a alcanfor y memoria. Había sido de su padre, portero de un edificio más modesto, ya fallecido. Cada noche, antes de salir de casa, Rubén repetía el mismo ritual. Sacaba el abrigo del closet, lo sacudía, se lo llevaba a la cara un segundo y respiraba hondo. Viejo, murmuraba, vámonos a trabajar. Su madre, desde la cocina, le decía lo de siempre. Ese abrigo ya está para museo, Rubén. Un día se deshace en la calle, mientras se deshaga encima de mí. Todo bien, respondía él. Peor sería que se quedara colgado sin hacer nada. En la caseta de la Alameda, el abrigo era casi un personaje más. Los vecinos lo conocían. Con ese aguanta usted hasta en la Antártida. Don Rubén, decía el repartidor de madrugada, riendo. El abrigo aguanta más que yo, contestaba él. Pero no se lo digas muy fuerte, que se crece. El edificio Alameda no era lujoso como los rascacielos de vidrio del nuevo centro, pero tampoco era un bloque cualquiera.
Era uno de esos edificios antiguos, con fachada de piedra, ascensor con puertas pesadas y un lobby que conservaba el suelo original de mosaicos. Allí vivían familias de toda la vida, algunos profesionales jóvenes, un par de jubilados que bajaban a saludar por costumbre cada tarde. Rubén conocía a todos de nombre o de vista. La señora Cristina del Trestrúa, que siempre se quejaba del ruido, pero terminaba regalándole galletas en Navidad. Los gemelos del 4B, que se peleaban por ver quién apretaba primero el botón del ascensor. El abogado del 7 grado, que regresaba tarde y serio, siempre con la corbata floja. Doña Amelia del 1 grado, que bajaba todas las noches a tirar la basura porque decía que el día se iba más completo si veía la calle antes de dormir. Buenas noches, don Rubén saludaba a la mayoría. Buenas noches, vecina. Vecino, respondía él, con ese tono medio formal, medio familiar, que había perfeccionado con los años. Los manuales decían que debía limitarse a abrir la puerta, registrar visitas, ver monitores, avisar si algo raro pasaba. Pero Rubén había decidido desde hacía mucho que su trabajo iba un poco más allá. Soy guardia, sí se decía. Pero guardo más que la puerta. Guardo silencios, llantos, risas, pequeñas historias. Esa noche, el frío era distinto. «Frío que cala», decían las noticias. En la esquina, el termómetro de la farmacia marcaba 2 grados, pero la sensación térmica era menor. El humo salía de la boca de Rubén cuando, de vez en cuando, salía de la caseta a dar una vuelta por la vereda y estirar las piernas. Se ajustó el abrigo y abrió el cuaderno donde anotaba cosas que nadie le había pedido que anotara. 1:15 la señorita del 5 grado volvió llorando. Mejor mañana preguntarle si necesita algo. 1:37 ruido en patio interior. Era el gato de la vecina. La ciudad estaba rara. Desde la pandemia, Rubén sentía que todo se había quedado un poco torcido. Más gente ansiosa, más entregas en moto a horas imposibles, más miradas perdidas en los pasillos, menos buenas noches, dichas con calma. A las 2:40, el zumbido del fluorescente fue interrumpido por un sonido diferente. 3 golpes secos contra el cristal de la puerta principal. Rubén levantó la vista. En la cámara, vio una sombra pegada al marco. En la realidad, una figura encorvada, encajada casi en la esquina de la entrada, intentando cubrirse del viento. Se levantó despacio, tomó la linterna por costumbre, aunque había luz suficiente, y cruzó el pequeño pasillo que los separaba de la puerta. Desde dentro vio a un hombre. No debía pasar de los 50. Llevaba una camisa blanca empapada, una chaqueta ligera que ni siquiera estaba abrochada, sin bufanda, sin guantes, el pelo revuelto y húmedo, como si inesperadamente hubiese caído una lluvia fina, las manos metidas bajo los brazos, tratando de conservar algo de calor, temblaba. Rubén abrió un poco la puerta, dejando que una ráfaga de aire helado se colara. «Buenas noches», dijo, firme pero amable. «¿Le pasa algo?» El hombre levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no estaba borracho. Olía a perfume caro mezclado con humo de calle, y un poco de alcohol, sí, pero mucho más a cansancio. «Perdón», murmuró. «No quiero molestar. Solo me quedé sin batería». Y respiró hondo.
Se le veía el vapor salir por la boca. No tenía a dónde entrar. Me senté aquí porque pega menos el viento. Miró hacia la calle vacía. Era cierto. La entrada del edificio hacía un pequeño recodo que protegía de la corriente. Rubén lo observó mejor. No tenía pinta de indigente ni de repartidor sin descanso. Era de esos hombres que uno se imagina más dentro de un despacho que en la vereda a esa hora. Pero en ese momento no era nada de eso. Era alguien que tiritaba. El protocolo se le apareció en la mente como un letrero luminoso. No permitir acceso a personas ajenas al edificio. Ante sospecha de persona en situación irregular, llamar a la policía. Evitar cualquier contacto físico innecesario. El manual decía una cosa, el cuerpo le decía otra. La nariz del hombre estaba roja. Sus labios, amoratados. Las manos le temblaban tanto que al sacar el móvil del bolsillo casi se le cayó al suelo. La pantalla negra confirmó su versión. Sin batería. Rubén recordó una noche de muchos años atrás, cuando él mismo durmió en la puerta de un hospital, porque no le dejaban quedarse dentro con su esposa, que estaba ingresada. Recordó el frío en los huesos, el miedo, la sensación de que nadie lo veía. Sintió que la vida le ponía la misma escena, pero del otro lado del cristal. Aquí fuera no puede quedarse, dijo. Despacio. El hombre asintió, interpretando la frase como una forma elegante de echarlo. Lo entiendo, respondió, con una sonrisa triste. No se preocupe, ya me muevo. Solo deme un segundo. Las piernas intentó incorporarse del todo. Le fallaron. Tuvo que apoyarse en la pared. Rubén apagó la linterna casi con rabia hacia sí mismo, hacia los reglamentos, hacia el frío. Se desabrochó el abrigo. Sintió al instante cómo el aire helado le mordía los brazos. Aquí fuera no puede quedarse. Así corrigió. Use mi abrigo. Yo aguanto el frío. Extendió la prenda hacia él. El hombre lo miró, confundido. No, no, balbuceó. No puedo quitarle su abrigo. Usted está trabajando. Yo he sido un idiota. Salí sin fijarme en el clima. Dejé el coche en el parking de la otra calle. Me puse a caminar. Se me apagó el móvil. Es culpa mía. No voy a hacer que usted pase frío por eso. Rubén negó con la cabeza. El frío no pregunta de quién es la culpa, dijo. Solo entra. Y esta noche ya está bastante dentro de usted. Póngaselo. Después me lo devuelve. Sin esperar permiso, se acercó y le colocó el abrigo sobre los hombros. Con ese gesto medio paterno, medio de vecino, que tanta falta hacía en las ciudades grandes. El hombre se estremeció al sentir el calor atrapado en la tela gruesa. Cerró los ojos un segundo y... ¿Puede entrar un momento al vestíbulo?, añadió Rubén mientras carga el teléfono. No lo voy a dejar subir a los pisos. Tranquilo. Pero al menos aquí el viento no atraviesa tanto. ¿No le trae problemas?, preguntó el otro. Probablemente sí, pensó Rubén. Se imaginó el rostro del supervisor si lo veía por la cámara. Los problemas me los trae dejarlo afuera sabiendo que mañana quizás tenga una neumonía, respondió. Venga. Abrió la puerta un poco más. El aire helado se coló con más fuerza. Y por un instante, Rubén sintió que todo su cuerpo protestaba. Pensó en su padre. No dejes gente helada en la puerta, hijo. Nadie se muere por un protocolo roto.
pero sí por una noche mal pasada. El vestíbulo de la Alameda estaba tenuemente iluminado. El suelo de mosaicos, frío pero firme. Un par de sillones junto a la pared, una mesa con revistas viejas, un portero eléctrico antiguo, con botones metálicos. Rubén indicó uno de los sillones. Siéntese un momento. Recupere el aire, dijo. Le busco un cargador. El hombre se dejó caer, llevando las manos hacia los bolsillos del abrigo prestado. Gracias, murmuró. No sé por qué. Me está ayudando. Rubén se encogió de hombros, porque le tocó sentarse frente al edificio donde estoy yo, y no frente a uno con la puerta completamente cerrada, respondió. A veces es cuestión de suerte. Volvió a la caseta. Buscó uno de los cargadores que los mismos vecinos habían dejado, por si acaso, y regresó. El hombre lo conectó. Puso a cargar el teléfono sobre la mesa y se frotó las manos. ¿Cómo se llama?, preguntó Rubén. Andrés respondió después de unos segundos, como si hubiese dudado de decir su nombre real. Andrés Núñez. Rubén no reconoció el apellido. Para él era un nombre como cualquier otro. Yo soy Rubén, dijo. Rubén Salazar. Hubo un silencio. Rubén, hoy has salvado algo más que mi temperatura, dijo Andrés, mirando el mosaico del suelo. No se imagina qué clase de noche he tenido. Rubén se acomodó, apoyándose en el marco de la puerta del vestíbulo. Tengo toda la noche, respondió. Y créame que las historias que escucho suelen ser mejores que los programas de radio. Andrés soltó una risa corta, llena de cansancio. Empezó, dudando. Soy administrador de varias propiedades en la ciudad. Llevo todo el día encerrado en reuniones, números, despidos. Apretó la mandíbula. Hoy firmé documentos que dejan en la calle a más de 20 personas, y mientras todos me daban palmadas por optimizar recursos, yo solo quería salir corriendo de ahí. Miró sus manos. Me fui caminando sin rumbo, continuó. Me pasé de largo la calle de mi coche. No quería llegar a casa y poner cara de que todo está bien. Cuando me di cuenta, tenía el móvil muerto, los dedos rígidos, y estaba aquí, frente a este edificio que, curiosamente, conozco muy bien, pero esta noche parecía no conocerse a sí mismo. Rubén lo escuchó sin interrumpir. Había aprendido que, a veces, lo único que se necesita para que alguien suelte un poco de peso es un silencio que no juzga. Hay gente que diría que me lo tengo merecido, añadió Andrés, por firmar papeles que dejan a otros sin sueldo mientras yo tengo donde dormir. Pero ahí afuera, señaló la calle, todo se iguala. El frío no pregunta quién eres. Rubén asintió despacio. Y esta puerta tampoco preguntó esta vez, dijo. Solo se abrió. No sabía aún quién era realmente ese hombre. ¿Qué lugar ocupaba de verdad en ese edificio, donde él trabajaba por un sueldo fijo que apenas alcanzaba? Solo sabía que, esa madrugada, era alguien a quien el mundo le quedaba grande y frío. Mientras Andrés esperaba a que el teléfono cargara lo suficiente para llamar a un taxi o avisar en casa, Rubén vigilaba con el rabillo del ojo las cámaras. No quería sorpresas. Sabía que, técnicamente, estaba fuera de manual, pero también sabía otra cosa. Si el manual estaba por encima de la vida, el manual tenía un problema. A las 3:10,
Andrés pudo hacer su llamada. Sí. Ya voy para allá, dijo, en tono culpable. No, no me pasó nada grave. Solo necesitaba aire. Llegaré en 20 minutos. Colgó. Se levantó. Devolvió el cargador. Se ajustó el abrigo. Se lo traigo ya, dijo, llevándose la mano al cuello. Rubén negó con la cabeza. Déjeselo hasta que suba al coche. Respondió. Le hace más falta a usted que a mí. Yo tengo una caseta, una estufa y un termo de café. Usted tiene una noche larga en la cabeza. Andrés lo miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. ¿Siempre habla así?, preguntó. Solo cuando tengo sueño, sonrió Rubén. Lo acompañó hasta la puerta. Antes de salir, Andrés se giró. Rubén, dijo, gracias. De verdad. Vaya con cuidado, respondió el guardia. El frío muerde más en las esquinas. Cuando la puerta se cerró, Rubén sintió que el cuerpo entero se le helaba. La sensación de calor prestado tardó en regresar. Volvió a la caseta. Se frotó los brazos. Encendió la estufa al máximo. Se sentó, respiró hondo. Miró el cuaderno. Escribió. 3:15 hombre con frío. Abrigo prestado. A veces, el manual no alcanza. No tenía idea de que ese hombre, al que había dejado ir con su abrigo puesto, no era solo administrador de propiedades, era el propietario mayoritario del edificio Alameda y de la empresa que pagaba su sueldo, y que esa noche, con el frío metido en los huesos y el abrigo ajeno sobre los hombros, Andrés había sentido, por primera vez en mucho tiempo, que alguien lo veía como persona y no como una firma. Lo que parecía un gesto pequeño, un guardia quitándose el abrigo, estaba a punto de sacudir oficinas, reuniones y manuales que no contemplaban la palabra abrigo más que como prenda, no como puente. El taxi dejó a Andrés frente a su casa unos 20 minutos después. Su esposa, Claudia, lo esperaba en la puerta del edificio, envuelta en una bata gruesa, con preocupación en la mirada. Estaba a punto de llamar a la policía. Andrés dijo, cruzada entre enfado y alivio. No contestabas el móvil. Hace frío de locos. Él levantó las manos, culpable. Lo sé, respondió. Fui un idiota. Me dejé llevar. Dejé que el día me arrastrara. Lo siento. Claudia se dio cuenta de que él llevaba un abrigo que no era suyo. ¿Y ese?, preguntó, tocando la tela. No es uno de los tuyos. Andrés bajó la vista. Es de Rubén, dijo. ¿Rubén?, frunció el ceño. ¿Quién es Rubén?, el guardia de la Alameda respondió. El que se congelaría ahora, si no tuviera más que una estufa vieja. Claudia abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué hacías tú en el Alameda a estas horas?, preguntó. Andrés se quedó en silencio unos segundos. No estaba seguro de cómo explicar que, en cierto modo, había ido a comprobar, sin quererlo, qué clase de humanidad quedaba en sus edificios. Me perdí, respondió, simple. Esa noche, mientras Claudia dormía, Andrés se quedó mirando el abrigo colgado en una silla. Veía los remiendos, las marcas del tiempo. No era un abrigo que se compra en un centro comercial porque está de moda. Era el tipo de prenda que atraviesa décadas, generaciones. Recordó la sensación del frío en la entrada, la vergüenza de sentirse vulnerable frente a alguien a quien,
En teoría, él pagaba. Y recordó también la naturalidad con la que Rubén le había dicho: «Use mi abrigo, yo aguanto el frío». No le había pedido nombre, ni documento, ni explicación. Primero lo había abrigado. Luego, si eso, hablaban. Andrés pensó en todos los correos que había enviado con palabras como reducir costos, optimizar plantillas, automatización de accesos. Pensó en las propuestas de cambiar guardias por sistemas más sofisticados, lectores biométricos, puertas inteligentes, más cámaras. Una cámara te habría visto tiritar. Pero no te habría quitado el frío, se dijo. Tomó el abrigo. Lo colgó con cuidado. Sentía que tenía que devolvérselo cuanto antes, no solo por cortesía, sino porque le quemaba tener algo que no era suyo y que, simbólicamente, podía significar más de lo que parecía. Al día siguiente, a media mañana, llamó a la administradora del edificio Alameda. «Buenos días», Silvia saludó. «¿Te pillo muy ocupada?», siempre respondió ella, con humor. «Pero para usted, nunca tanto». «¿Qué necesita, don Andrés?». «Quiero pasar esta noche por el edificio», dijo, sin avisar a nadie de la empresa. «Solo como vecino, digamos». «Rubén entra a las 10, ¿cierto?». «Sí», respondió Silvia, sorprendida. «¿Ha pasado algo?». «Pasó frío», dijo él. «Y yo pasé por la puerta. Luego te cuento. Pero necesito hablar con él». Esa misma mañana, en la caseta, Rubén revisaba los correos impresos que la administración dejaba para los vecinos. Avisos de corte de agua, de fumigación, de reuniones. Luis, su supervisor, apareció poco después del cambio de turno. Rubén dijo, apoyándose en la puerta: «Tenemos que hablar». Rubén sintió un ligero peso en el estómago. Sabía que, tarde o temprano, la cámara habría delatado el episodio del abrigo. «Supongo que ya vio el vídeo», dijo, sin rodeos. Luis asintió. «Lo vi yo. Lo vio la administración. Lo vio media oficina», respondió. Y ya empezaron los comentarios. «¿Comentarios buenos o malos?», preguntó Rubén. Luis hizo una mueca. «De todo un poco», respondió. «Vero, la del 20B, me escribió para dar las gracias por tener un guardia con corazón. Pero también tengo correo de un propietario muy preocupado por la relajación del protocolo». Rubén se lo imaginó. Siempre había alguien que, desde el confort de un sofá caliente, veía en la ayuda a otros una amenaza. «Así que, oficialmente, tengo que decirte que no puedes volver a hacerlo», continuó Luis. «Que hay normas, que te pones a ti, al edificio y a la empresa en riesgo. Que si pasa algo, nos cae encima. Todo eso». Rubén suspiró. «¿Y extraoficialmente?», preguntó. Luis lo miró con honestidad. «Extraoficialmente te digo que hiciste lo que yo hubiese querido hacer», respondió. «Y que, si un día soy yo el que se queda sin batería y sin abrigo, espero encontrar a un Rubén, y no a un manual». Hubo un silencio. Luis bajó la voz. «Hay una reunión el jueves con la administración, y algún propietario informó. Seguro hablarán de esto. Te pedirán que expliques. Tú cuenta la verdad, sin adornos, sin pedir perdón por tener frío en los huesos ajenos». Rubén asintió. No le gustaban las reuniones, pero sabía que no podía esquivarla. Esa tarde, en el grupo de WhatsApp de vecinos, la conversación empezaba a calentarse tanto como las estufas.
Vero. Chicos, ¿sabían lo que hizo Rubén anoche? Ayudó a un señor que estaba temblando en la puerta. Le prestó su abrigo. Orgullo de portero. La verdad, Carolina, 8 grados Celsius. ¿Y si ese señor hubiese sido peligroso? ¿Y si entraba? Para eso pagamos seguridad, no para que conviertan el edificio en albergue. Hay protocolos. Marcos 4a. Pero no lo dejó subir, solo al lobby. Tampoco exageremos. Afuera hacía un frío de muerte. Carolina, yo solo digo que no me siento tranquila sabiendo que el guardia decide quién entra y quién no, según lo que le dice el corazón. Para eso hay reglas. Vero. Carolina, también podrías preguntar cómo se sintió el hombre ese. O Rubén. A veces importa más. Los mensajes volaban de un lado a otro. Algunos callaban. Otros se posicionaban. Yo confío en Rubén. Yo también. Pero hay que tener cuidado. Yo viví algo similar en otro edificio. Me hubiera encantado tener un guardia así. Rubén no estaba en ese grupo. Nunca lo habían añadido. No sabía que, sin quererlo, se había convertido en tema de debate. Lo que sí empezó a notar esa tarde fue otra cosa. Algunos vecinos que se cruzaban con él lo miraban diferente. Rubén, me enteré de lo que hizo, le dijo doña Amelia. Dios lo bendiga. Si yo un día me quedo afuera, ya sé quién me va a tirar una manta. Rubén, la próxima vez llámame. Traigo más café, bromeó el abogado del 7 grado. Para usted y para el congelado de turno. Otros, en cambio, bajaban la mirada o se limitaban a un saludo seco. Rubén, acostumbrado a leer microgestos, entendió que el edificio estaba dividido. Al caer la noche, unas horas antes de su turno, se echó una siesta en casa. Su madre lo despertó con suavidad. Hijo, dijo, soñabas feo, te movías mucho. Soñaba frío, respondió él. Pero no era mío. Se vistió despacio, tomó el abrigo, besó la frente de su madre y salió. A las 10 en punto, entró en la caseta. Revisó la planilla, encendió los monitores, acomodó la taza en su lugar de siempre. A las 10:20, vio por la cámara a un coche gris detenerse frente a la puerta. Un hombre bajó. Rubén lo reconoció de inmediato. Andrés, el de la noche anterior, pero ahora vestido de otra forma. Abrigo elegante, bufanda, maletín, le dio un vuelco el estómago. Ha venido a reclamar, se dijo, o a pedir explicaciones, o a establecer distancia. Andrés se acercó a la caseta y tocó suavemente. ¿Puedo pasar?, preguntó. Rubén asintió, abriendo la puerta. Buenas noches, Andrés saludó. ¿Todo bien? ¿Se siente mejor? Andrés sonrió, una sonrisa que ya no era la de alguien congelado. Mucho mejor, dijo. Y he venido a devolverle esto. Le extendió el abrigo, cuidadosamente doblado. Rubén lo tomó, acariciando la tela con una mezcla de alivio y cariño. Gracias, dijo. Lo necesitaba mi madre para regañarme si no volvía con él. Ambos rieron apenas. Hubo un silencio ligero. Rubén. Hay algo más, añadió Andrés. Anoche no le dije toda la verdad sobre quién soy. Rubén lo miró, atento. Trabajo administrando propiedades. Sí, continuó. Pero este edificio no es solo uno más de la lista. Este es mío. Soy el propietario principal de la Alameda.
Y también el dueño de la empresa de seguridad que lo contrata a usted. La frase cayó como un balde de agua. O, más bien, como un cubo de nieve. Rubén sintió cómo una parte de él se encogía. De pronto, los papeles jugaban distinto. El hombre al que había abrigado no era solo un desconocido vulnerable, sino alguien con poder real sobre su contrato, su horario, su sueldo. Si lo supiera ayer, empezó, nervioso. ¿Habría hecho algo diferente? Preguntó Andrés, con genuino interés. Rubén respiró hondo. Miró el abrigo, miró la caseta, miró sus propias manos. Supongo que, dijo, supongo que hubiera tenido más miedo. De equivocarme, de que pensara que buscaba quedar bien. Pero el frío era el mismo. Y usted, con respeto, también. Andrés asintió, aliviado. Entonces mejor que no lo supiera, respondió. Porque así descubrí algo que necesitaba saber. Que todavía hay gente en esta estructura que actúa por humanidad, no por conveniencia. Se sentó en la silla extra de la caseta, esa que casi nunca nadie usaba. Rubén añadió: anoche, usted fue la única persona, en muchos kilómetros a la redonda, que se atrevió a ver más allá de mi camisa empapada. La única puerta que se abrió, y yo me vi a mí mismo como muchas veces pongo a otros. Afuera, temblando. Desde hace años firmo cosas que afectan a guardias, conserjes, limpiadores, pensando solo en columnas de números. Usted me puso un abrigo encima. Y con él, una pregunta que no se me quita de la cabeza. Rubén no supo qué decir, se limitó a escuchar. He pedido estar en la reunión del jueves, continuó Andrés. La que van a hacer por lo del abrigo. Y quiero que lo sepa antes de que otros se lo cuenten a medias. No voy a esa reunión para regañarle, voy para defender lo que hizo. Y para cambiar algunas cosas. Rubén parpadeó, incrédulo. Todavía me pueden regañar igual, dijo, medio en broma. Puede, admitió Andrés. Pero al que van a escuchar también, esta vez, es al que tiritaba en la puerta. Y ese está de su lado, el gesto de quitarse el abrigo, que había sido una reacción casi instintiva, había empezado a tener ecos insospechados. Chats de vecinos, correos, llamadas, reuniones, y ahora, la presencia del dueño en primera línea. Rubén se dio cuenta de algo importante. A veces, los actos de bondad abren conversaciones que nunca se habrían dado por iniciativa de quienes mandan. Y cuando un jefe se sienta frente a un guardia diciendo, «Usted me abrigó», los papeles se desordenan un poco. Ese desorden, pensado, podría convertirse en una nueva forma de ordenar las cosas. El jueves llegaría pronto. Los manuales, también. Lo que se iba a decidir allí no era solo el futuro de Rubén, sino la posibilidad de que, en adelante, otros guardias no tuvieran tanto miedo de hacer lo que su humanidad les pedía. El jueves por la tarde, Rubén llegó al salón de reuniones de la planta baja con el mismo nudo en el estómago que cuando acompañó a su esposa al quirófano años atrás. Era una sensación parecida. Algo importante iba a pasar. ¿Y él? Solo podía estar ahí, presente, lo más entero posible. En la mesa había 4 sillas de un lado y 3 del otro. Sobre la superficie, botellas de agua, folios,
un manual de procedimientos de seguridad grueso, subrayado en varias partes. Estaban ya sentados Silvia, la administradora, Luis, el supervisor de la empresa de seguridad, y Carolina, la vecina del 8 grados Celsius, con cara seria y un fajo de papeles en la mano. Parecía preparada para un juicio. Buenas tardes, Rubén saludó Silvia. Siéntate, por favor. Rubén se sentó del otro lado, con el abrigo plegado sobre las rodillas, como si fuera un aliado silencioso. Gracias por venir, empezó Silvia. Estamos aquí para hablar de lo ocurrido la madrugada del lunes, cuando permitiste entrar al lobby a una persona desconocida y le ofreciste tu abrigo. Queremos escucharte antes de tomar ninguna decisión o actualizar protocolos. Carolina no esperó mucho para intervenir. Yo quiero dejar claro desde el principio, dijo, que valoro la buena intención, pero me preocupa profundamente la improvisación. Un edificio no se protege con gestos bonitos, sino con normas claras. Rubén respiró hondo. Había decidido no ponerse a la defensiva, pero tampoco a pedir perdón por sentir. Sé que rompí el manual, admitió. No voy a negar eso, pero no puedo negar tampoco lo que vi. Un hombre temblando, sin abrigo, en la puerta. No quería entrar. Yo lo invité, lo abrigué, lo dejé en el lobby, no subió a ningún piso. Llamó a casa, se fue. No pasó nada malo. Lo que sí habría pasado, pensó, era dejar a alguien tiritando y mirar para otro lado. Esa parte no me la hubiera perdonado. Carolina chasqueó la lengua. Esta vez no pasó nada, replicó. ¿Y si la próxima sí? ¿Y si era alguien peligroso fingiendo? Es precisamente cuando bajan las defensas que pasan las cosas. Luis intervino, intentando suavizar. Carolina, nadie está proponiendo convertir esto en un refugio, dijo. Solo estamos hablando de un caso puntual. Silvia asintió. Nuestro trabajo es encontrar un equilibrio, añadió. Aunque admito que, como persona, no puedo evitar entender a Rubén. A mí también me costaría dejar a alguien fuera a esa temperatura. Carolina suspiró. Yo también tengo corazón, Silvia respondió. Pero no puedo dejarlo dirigir las decisiones de seguridad. Si queremos ayudar, donemos a un albergue. Hagamos voluntariado. Aquí tenemos una responsabilidad. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Perdón el retraso, dijo Andrés, entrando con paso firme. Hubo tráfico. Silvia se levantó. Don Andrés lo saludó. Gracias por venir. Rubén se puso de pie por reflejo. Carolina se giró, sorprendida. Siéntense, por favor, pidió Andrés, tomando asiento junto a Silvia. Me interesa mucho esta conversación, porque ese desconocido no fue tan desconocido como parece. Carolina arqueó una ceja. ¿Lo conocía?, preguntó. Soy yo, respondió Andrés. El hombre de la madrugada. El que estaba temblando en la puerta. El silencio que siguió fue largo. Carolina perdió por un segundo el control de su expresión. Luis intentó contener una sonrisa. Silvia entreabrió la boca. Yo... empezó Carolina. No tenía idea. Lo sé, respondió Andrés. Y me alegra que no lo supieran, porque así podemos discutir el fondo sin el peso de quién soy. Pero ya que estamos, prefiero que lo sepan todos. Esa noche, después de tomar decisiones duras, terminé siendo yo quien necesitó un abrigo. Y la única puerta que se me abrió
fue la que Rubén custodia. Se volvió hacia él. Rubén continuó. No vine aquí a salvarte del problema. Quiero que quede claro. Vine porque anoche me abrigaste como persona, sin saber que era el dueño. Y eso, para mí, vale más que todas las cámaras que podamos poner alrededor. Rubén bajó la mirada, conmovido. Yo solo vi a alguien con frío, dijo. No me gusta la idea de que haya que tener apellido para recibir un abrigo. Andrés asintió. Eso es exactamente lo que debemos cuidar, dijo, mirando a todos. Que los gestos de humanidad no dependan del rango de quien los recibe. Carolina, algo descolocada, se reacomodó en la silla. Entiendo mejor la situación, concedió. Pero mi preocupación sigue. Don Andrés, con todo respeto, usted tiene recursos, contactos, tiene casa. ¿Y si en lugar de usted hubiera sido alguien peligroso, de verdad quiere abrir la puerta a esa posibilidad? Andrés respiró hondo. Quiero abrir la puerta a otra posibilidad, respondió. Que nuestros guardias no se vean obligados a elegir entre su humanidad y su empleo. Actualmente, el manual los empuja a mirar hacia otro lado para no meterse en líos. Yo, esa noche, no necesitaba que Rubén me pidiera el DNI. Necesitaba que me pusiera un abrigo. Y si queremos que sigan protegiendo nuestras casas, habrá ocasiones en que protegernos significará también proteger algo de nosotros que no cabe en los reglamentos. Se inclinó hacia adelante. No quiero caridad para Rubén ni para nadie, añadió. Quiero oportunidad, puentes. Quiero que, a partir de lo que pasó, diseñemos juntos un protocolo que contemple estas situaciones. Porque no es la primera ni será la última vez que alguien llegue mal a la puerta. Y no puede ser que la única opción aceptada sea echarlo. Silvia tomó la palabra. De hecho, dijo, ya hemos tenido casos antes. Adolescentes que se quedan abajo llorando. Repartidores con principios de hipotermia. Vecinos que olvidan las llaves de madrugada. Siempre hemos resuelto como se puede. Nunca lo hemos hablado en serio. Luis asintió. Nosotros, como empresa, siempre hemos tenido miedo de que cualquier flexibilidad sea interpretada como debilidad, confesó. Pero cuando veo a Rubén peleando con su conciencia por haber ayudado, me pregunto qué clase de mensaje estamos dando. Carolina empezó a bajar la guardia. No quiero ser la villana de esta historia, dijo. Solo me asusta que, si abrimos la puerta a la interpretación, algunos se tomen licencias donde no toca. Rubén la miró con respeto. Su miedo tiene sentido, señora, dijo. Yo también veo cosas que me preocupan. Pero no todos los guardias somos iguales. Para eso están ustedes, para corregir. Lo que les pido es que no nos corten las manos antes de usarlas. Denos un margen, una forma segura de decir, hoy tuve que hacer algo distinto, sin que eso signifique automáticamente un despido. Andrés sacó un bolígrafo de su bolsillo. Lo hizo girar entre sus dedos. Les propongo algo concreto, dijo. 1. Rubén no será sancionado por lo que hizo. Considero que, lejos de ser una falta, fue una actuación ejemplar en una situación no contemplada por el manual. 2. Formemos una pequeña comisión con guardias, administración y propietarios para revisar el protocolo de situaciones extremas. Frío, crisis emocionales, algún tipo de vulnerabilidad. 3. Dotemos a los guardias de mejores herramientas, abrigos,
estufas decentes, contactos directos con servicios sociales, para que ayudar no sea una carga adicional sobre su bolsillo y su salud. Luis abrió los ojos, esperanzado. Eso es mucho más de lo que esperábamos, dijo. Carolina dudó, pero finalmente asintió. Siempre que quede claro que hay límites, añadió, que no vamos a convertir el lobby en un refugio permanente, ni vamos a permitir abusos. Andrés sonrió, con cansancio. Los límites los ponemos entre todos, respondió. Pero si los ponemos solo para evitar que alguien reciba un abrigo en una noche como esa, nos hemos movido del lugar equivocado. Rubén, que había llegado a la reunión temiendo un despido, salía ahora con algo inesperado sobre sus hombros: responsabilidad. No lo estaban nombrando héroe, que era lo último que quería. Lo estaban invitando a pensar, junto con quienes mandaban, cómo hacer que lo que había hecho instintivamente no quedara como una anécdota aislada. A la salida, en el pasillo, Andrés se quedó un momento a solas con él. Tú dijiste algo ese día que se me quedó clavado, comentó. El frío no pregunta de quién es la culpa, solo entra. Yo he pasado años escribiendo informes sobre culpas y responsabilidades. Necesitaba que alguien me recordara que, mientras tanto, hay gente helándose en la puerta, literal y en sentido figurado. Rubén se encogió de hombros. Mi padre siempre decía que los porteros vemos cosas que nadie más ve, dijo, pero que pocas veces nos preguntan qué vemos. Eso está a punto de cambiar, respondió Andrés. Si tú quieres. Rubén sonrió con timidez. Yo hablo mejor en la caseta que en una sala de juntas, admitió. Perfecto, dijo Andrés. Entonces las juntas tendrán que parecerse un poco más a las casetas. La búsqueda de nuevas reglas, más humanas, acababa de empezar. No sería fácil. Habría resistencia, cansancio, malentendidos, pero al menos ahora había algo claro. La historia del abrigo no iba a quedar enterrada en un informe de incidente menor. Iba a ser punto de partida. Rubén, mientras volvía a su caseta esa noche, sintió que el abrigo de su padre pesaba distinto sobre sus hombros. No solo lo protegía del frío, lo conectaba con una cadena más larga, la de todos esos porteros, guardias y vigilantes, que en silencio habían tomado decisiones valientes sin que nadie las supiera. Pensó, si esto sirve para que alguno de ellos no tenga que elegir entre dormir en paz y conservar el empleo, ya valió la pena. La comisión no tardó en formarse. No era un organismo pomposo, ni tenía un nombre rimbombante. Era, sencillamente, un grupo de personas que se sentaban una vez cada 2 semanas en la misma sala donde se había discutido el abrigo. Rubén y Hernán representaban a los guardias, Vero y Carolina a los vecinos, Silvia a la administración, Luis a la empresa de seguridad y Andrés, cuando su agenda lo permitía, se sentaba sin ocupar siempre la cabecera, escuchando más de lo que hablaba. Sobre la mesa, en lugar de un manual cerrado, había hojas en blanco y casos reales. Vamos a hacer algo diferente, propuso Silvia en la primera sesión. En vez de escribir reglas abstractas, traigamos historias. Y a partir de ahí, vemos qué reglas hacen falta. Rubén fue el primero en hablar. Hace unos meses contó. Antes de lo del abrigo, vino un repartidor a las 4 de la mañana, empapado,
Tenía que entregar un paquete al 5 grados Celsius, pero la persona no estaba. Se quedó en la entrada, sentado en el suelo, temblando. Me dijo que llevaba 10 horas recorriendo la ciudad, que si se iba sin entregar el paquete, se lo descontaban. Le ofrecí entrar 5 minutos a la caseta, tomar un café. Me pidió que no quería problemas. Me di cuenta de que les metemos miedo a los que vienen a trabajar, como si acercarse a nosotros fuera delito. Hernán añadió otro caso. En el edificio donde estoy de día, dijo, hubo un adolescente que tuvo un ataque de pánico en la salida del colegio. Se quedó en la puerta, respirando mal. Sus amigos se fueron, asustados. Yo llamé a su mamá, la acompañé. Esperé con él. No había norma que dijera qué hacer, solo sentido común, pero cuando el gerente se enteró, me dijo que tenga cuidado con involucrarme tanto, por si luego hay denuncias. Te quita ganas. Vero intervino, emocionada. Yo preferiría, dijo, que el guardia de mi edificio acompañe a mi hijo en un ataque de pánico, aunque luego haya papeles, que lo deje solo porque tiene miedo a la denuncia. Algo no cuadra. Carolina, que iba cambiando de lugar poco a poco, compartió también. Mi padre vivió su vejez en un edificio sin portero, contó. Una madrugada tuvo un mareo en el portal. Nadie lo vio. Estuvo media hora tirado hasta que alguien entró. Siempre pensé que, si hubiese habido un Rubén ahí, las cosas habrían sido distintas. Supongo que por eso reaccioné con miedo. No quería que el problema viniera de dentro, pero ahora veo que el verdadero problema es cuando no hay nadie adentro que mire. Luis, el supervisor, aportó la perspectiva de la empresa. Nosotros recibimos quejas de todo tipo, dijo. El guardia no abre rápido, el guardia no sonríe, el guardia no es lo suficientemente firme. El guardia es demasiado rígido. A veces pienso que quieren que sean robots y psicólogos al mismo tiempo. Andrés escuchaba, tomando notas mentales. Creo que hemos diseñado un sistema que pretende que la seguridad no incomode a nadie, reflexionó. Pero la seguridad, si es solo para unos pocos, se convierte en muro. Y yo no quiero edificios que sean muros con ventanas. Quiero edificios que sean lugares donde la gente pueda vivir, no solo encerrarse. De esas conversaciones empezaron a salir líneas claras. Protocolo de frío extremo. En noches, bajo cierta temperatura, los guardias tendrían autorización explícita para permitir que personas en situación de vulnerabilidad, cuerpos temblando, ropa inadecuada, señales de hipotermia, esperaran en el vestíbulo un tiempo razonable, siempre informando por mensaje interno a la administración. Se colocaría un pequeño termómetro visible, y en días de alerta meteorológica, se activarían estos protocolos sin que el guardia tuviera que inventar nada. Botón humano en la caseta. Junto a los botones de alarma técnica, se instalaría un botón o código de incidencia humana, que el guardia podría activar cuando estuviera atendiendo a alguien en crisis: frío, pánico, desorientación. Ese registro serviría para que, si alguien preguntaba después, ¿por qué hiciste esto?, no se partiera de la sospecha, sino del entendimiento. Círculo de abrigos y recursos. Se habilitaría un rincón discreto en el lobby con abrigos, bufandas y mantas donadas por vecinos y personal, accesible a quien lo necesitara, sin burocracia.
La empresa se comprometía a proporcionar abrigos térmicos de calidad y estufas seguras a todos los guardias. No más casetas hielera, dijo Andrés. Formación en humanidad básica. No era un curso de psicología, pero sí talleres breves sobre cómo reconocer signos de hipotermia, desmayo, ataques de pánico, consumo problemático, y a quién llamar en cada caso. También, algo revolucionario, sesiones donde guardias y vecinos se veían y hablaban cara a cara, no solo a través del cristal. Reconocimiento en lugar de castigo. Los informes no solo registrarían errores, sino también actos de cuidado destacados, sin convertirlos en propaganda vacía. Un guardia no iba a ser héroe por prestar un abrigo, pero tampoco villano. En uno de estos encuentros, cuando ya habían avanzado bastante, Andrés pidió la palabra. Quiero confesar algo, dijo. Cuando empecé en este negocio, abrí mi primer edificio con la idea romántica de que sería un lugar donde la gente se sintiera cuidada. Con los años, entre balances, exigencias de inversionistas y seguros, fui dejando que el lenguaje de los manuales reemplazara al lenguaje del corazón. Ustedes, con sus historias, me están devolviendo esa primera idea. No es que ahora seamos una ONG. Seguimos cobrando alquileres, seguimos firmando contratos. Pero si en este proceso no dejamos un poquito de abrigo para quienes sostienen nuestras puertas, estamos fallando. Rubén lo miró con una mezcla extraña de empatía y cautela. No quería idealizar a nadie. Sabía que, al final, los números seguirían pesando, pero agradecía que, al menos, ahora se nombraran cosas que siempre se habían callado. Un día, al terminar una de esas reuniones, Carolina se quedó atrás, hablando con Rubén. Quiero pedirle disculpas, dijo, mirándolo de frente. Fui dura al principio. Hablé de usted como si fuera un riesgo, no como la persona que me abre la puerta cada noche. Rubén se encogió de hombros. Todos tenemos miedo, a veces respondió. Usted lo expresó. Yo lo sentí en la caseta. Lo importante es que ahora nos veamos. No solo a través de la mirilla. Carolina sonrió, un poco vulnerable. Tengo un abrigo de mi padre que, dijo. No lo uso nunca. No es mi estilo. Pero no me animo a tirarlo. Pensaba traerlo al círculo de abrigos, pero me daba cosa verlo en otro cuerpo. Hoy, cuando vi el suyo, entendí algo. Los recuerdos no están en la tela. Están en lo que uno hace con lo que heredó. Rubén se quedó callado un momento. Mi padre siempre decía que los abrigos viejos son para la gente nueva, que llega con frío. Ráigalo. Cuando esté lista, no antes. La revelación de todo este proceso no fue una sola, sino muchas, pequeñas. Que los guardias conocían mejor el pulso del edificio que muchas hojas de cálculo. Que los vecinos podían pasar de verlos como el señor que abre la puerta a verlos como parte de la comunidad. Que los dueños podían dejar de blindarse solamente con acero y empezar a blindar con vínculos. La mayor revelación de Rubén, sin embargo, fue íntima. Entender que aquella noche, al quitarse el abrigo, no solo había protegido a Andrés del frío, sino que se había reconciliado con una versión de sí mismo que años antes no pudo hacer nada por alguien que amaba. Esa imagen le venía a la mente una y otra vez. La puerta del hospital, su esposa en planta, él abajo sin poder pasar, el guardia mirándolo con cara de «no puedo hacer nada»,
Ojalá ese hombre haya encontrado la paz, le dijo una noche a Hernán. Yo, al menos, siento que hoy hice algo que él no hizo conmigo. No lo juzgo. Tendría sus órdenes. Pero no quiero ser eso. Hernán le puso una mano en el hombro. Tú abriste una puerta que muchos mantuvieron cerrada, dijo. Con eso, ya cambiaste algo. Andrés, por su parte, tuvo su propia revelación un día. Al revisar los reportes de la empresa de seguridad, se dio cuenta de que hablaban de incidencias, faltas, ausencias, pero casi nunca de presencias significativas. Tenemos que cambiar el modo en que medimos el trabajo de la seguridad, dijo en una reunión interna. No solo por las veces que no pasó nada malo, sino por las veces que pasó algo bueno gracias a ellos. Si solo los miramos cuando cometen errores, acabaremos teniendo gente que prefiere no hacer nada. No todos los directivos lo entendieron, algunos lo consideraban blando, pero los que sí lo entendieron empezaron a aplicar lo mismo en otros edificios. Pequeñas notas llegaban a la oficina central. Guardia acompañó a una anciana hasta la ambulancia. Guardia se dio cuenta de que un niño estaba solo y llamó a los padres. Guardia activó el botón humano por un vecino desorientado. Se evitó una tragedia. Rubén no veía esos correos, pero presentía que su abrigo había viajado más lejos de lo que imaginaba. El siguiente invierno llegó sin pedir permiso, como siempre. El frío volvió a colarse por las calles, por las rendijas, por las noticias. Pero en el edificio Alameda, la atmósfera era distinta. El círculo de abrigos se había convertido en parte del paisaje. Un perchero bien mantenido. Una caja con gorros. Otra con guantes. Un cartel sencillo. Si tienes frío, toma. Si tienes de sobra, deja. Un día, Rubén vio algo que le tocó más de lo que admitió en voz alta. Colgado entre los abrigos había uno gris, de tela gruesa, con un estilo antiguo. Reconoció las puntadas hechas a mano en los botones. Al lado, una nota, escrita con letra de mujer. Este fue el abrigo de mi padre. Toda su vida cuidó puertas. Hoy quiero que siga cuidando a alguien más. C. Rubén sonrió. Sabía quién era la C. No dijo nada. Solo se acercó. Acarició la tela un segundo y susurró. Bienvenido al club. Viejo. En otra tarde fría, Vero bajó con su hijo de 4 años. El niño, con bufanda roja, se paró frente al perchero. Mamá, ¿qué es esto?, preguntó. Es un armario compartido, respondió ella. De aquí salen abrigos de superhéroes. ¿Superhéroes?, abrió los ojos él. Sí, dijo Rubén, que escuchaba. Pero no vuelan. Solo se quitan el abrigo para otro y se quedan un ratito con frío. Es otra clase de poder. El niño lo miró con admiración. ¿Tú eres un superhéroe?, preguntó. Rubén se rascó la nuca. No dijo. Yo soy portero. A veces los trabajos normales hacen cosas extraordinarias. Eso es todo. La relación con los vecinos también había cambiado. Algunos seguían distantes, porque hay personas que no saben qué hacer con la proximidad. Pero otros se permitían pequeños gestos. Rubén, hoy hace más frío dentro que fuera, bromeó el abogado del 7 grado, dejándole un café caliente. Tenga, para que no se nos congele, Rubén.
Mi hijo no quería subir porque dice que quiere hablar contigo, dijo una madre. Riendo. Dice que aquí se respira más tranquilo. Incluso Carolina, la más rígida al principio, se detuvo una noche a conversar. ¿Sabe qué me dijo mi hijo ayer? Comentó. Que se siente más seguro sabiendo que usted está abajo. Yo pensé que la seguridad eran cámaras y puertas blindadas. Él me recordó que también son personas. Rubén se limitó a asentir. Yo solo estoy aquí, dijo. Pero a veces estar, de verdad, es lo que falta. Andrés, por su parte, seguía siendo hombre de números. No abandonó las hojas de cálculo, ni dejó de preocuparse por las rentas y los contratos. Pero integró algo más en su forma de decidir. Escenas. Cada vez que alguien proponía recortar presupuesto de guardias para poner más cámaras, se imaginaba esa noche en la puerta, temblando, y se preguntaba, ¿qué me habría dado una cámara que no me dio Rubén? Con el tiempo, empezó a aplicar la misma mirada en otros ámbitos. En la limpieza, en el mantenimiento, en el trato a proveedores. Dejaron de verlos como gasto y empezaron a mirarlos como tejido. Una tarde, en una charla para jóvenes emprendedores, contó su experiencia sin adornos. Un guardia me prestó su abrigo en la puerta de mi propio edificio, dijo. Ese día entendí que el verdadero lujo no era el mármol del lobby, sino la calidad humana de quien lo custodia. Desde entonces, cada decisión que tomo me pregunto, ¿esto aumenta o disminuye el abrigo que damos como empresa? La audiencia, acostumbrada a escuchar discursos sobre innovación tecnológica, se quedó en silencio. Uno de los chicos alzó la mano. ¿Y no tiene miedo de que la gente se aproveche de eso? Preguntó. De la humanidad. Andrés pensó un momento. Hay quien se aprovecha, sí admitió. Pero hay mucha más gente que solo necesita un poco de calor para poder seguir. Si diseñamos nuestras empresas solo para defendernos de los abusos, terminamos abusando nosotros de la humanidad. Yo prefiero perder un abrigo de vez en cuando que perder la posibilidad de ser humanos. En el Alameda, Rubén no sabía nada de charlas ni de emprendedores. Su mundo seguía siendo la caseta, la pantalla con 4 cámaras, el cuaderno de notas. 2.5. La señora del 3 grado bajó con mantas para el perchero. Dijo que ya no le sirven, pero que no las tira porque no se tira el calor. 3.20 repartidor nuevo. Manos moradas. Se llevó unos guantes. Dijo que los devolvía cuando le pagaran. No hace falta, pero no quise quitarle la ilusión. 4 adolescente del 9 grado pasó a saludar. No dijo nada, pero se quedó 10 minutos. A veces eso es hablar. Una noche, mientras tomaba café, cayó una nevada ligera sobre la ciudad. Los copos se veían desde la caseta como pequeños puntos brillantes cruzando la luz de la farola. El termómetro marcaba 0. Rubén se levantó, se puso el abrigo, salió a la puerta y respiró hondo el aire helado. Miró hacia la vereda. Estaba vacía. Ojalá hoy nadie llegue con frío, murmuró. Y si llega, que me encuentre despierto. En algún apartamento, Andrés miraba el mismo paisaje de nieve caer. Se preguntó si Rubén estaría en la caseta. Bajó el volumen del televisor. Apagó el portátil y, por un impulso que ya se había vuelto costumbre, se puso su abrigo y bajó. Solo venía a comprobar si la estufa funciona bien, dijo, asomándose a la caseta. Rubén sonrió.
Funciona mejor desde que usted la cambió, respondió. Ya no me congelo por los pies, al menos. ¿Y el abrigo viejo? ¿Cómo va?, preguntó Andrés. Rubén se lo ajustó, orgulloso. Mientras tenga a quien abrigar, va bien, dijo. El día que se quede sin historias, ese día sí habrá que colgarlo. Se quedaron un momento en silencio, mirando la nieve caer por la ventana. ¿Se ha dado cuenta?, dijo Andrés, al cabo de unos segundos. Ahora, hay abrigos de sobra en el lobby. Pero el suyo fue el primero. Rubén se encogió de hombros. Alguien tiene que ser el primero en tener frío, respondió. El resto se anima después. La cámara de la esquina los mostraba como dos sombras dentro de un rectángulo de luz cálida en medio del blanco exterior. No era una imagen espectacular. No era cine de los grandes fuegos artificiales. Era la imagen de algo más discreto. En un mundo donde muchas puertas se cierran, donde tantas personas se sienten congeladas por dentro, la simple posibilidad de encontrar una caseta donde alguien te mire a los ojos y te diga, use mi abrigo, yo aguanto el frío, puede ser la diferencia entre seguir adelante o rendirse. Rubén lo sabía, Andrés lo sabía. Y, poco a poco, los vecinos empezaban a saberlo también. Esa noche, mientras anotaba en su cuaderno, gente menos fría que el año pasado, Rubén pensó que el abrigo de su padre había cumplido una misión que ninguno de los dos podría haber imaginado. No solo abrigar cuerpos, sino abrir mentes. Y aunque él no lo llamara así, lo que había ocurrido en aquel edificio era simple y profundamente esto. Un acto de bondad convertido en sistema. Un gesto íntimo transformado en cultura. Todo porque una madrugada, un guardia decidió que no estaba dispuesto a ver a nadie congelarse en su puerta, y se quitó el abrigo. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan, deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida. Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.